Vivimos en una época que presume inteligencia, tecnología y progreso. Podemos comunicarnos en segundos con cualquier parte del planeta. Podemos observar galaxias a millones de años luz. Podemos editar genes, construir inteligencia artificial, modelar el clima y simular sistemas complejos. Y sin embargo, cuando miramos las noticias del mundo, aparece una sensación inquietante. Conflictos simultáneos en distintas regiones. Tensiones políticas que escalan, discursos que endurecen posiciones, sociedades que parecen dividirse cada vez más en bandos irreconciliables. Cada generación cree que sus conflictos son inevitables, que son consecuencia de la historia, del territorio, de la religión, del poder o de los recursos. Pero hay una pregunta más profunda que rara vez nos hacemos. ¿Y si el problema no estuviera en las fronteras? ¿Y si el problema estuviera en la forma en que pensamos? Tal vez la humanidad no esté enfrentando solo una crisis geopolítica, tal vez esté enfrentando los límites de su propia conciencia colectiva. Si observamos con detenimiento, veremos un patrón que se repite a lo largo de la historia. Las sociedades avanzan tecnológicamente más rápido de lo que evolucionan mentalmente. Creamos herramientas poderosas, pero seguimos interpretando el mundo con esquemas antiguos. Desarrollamos sistemas complejos, pero reaccionamos con reflejos primarios. Multiplicamos el conocimiento, pero no siempre multiplicamos la comprensión. La neurociencia y la psicología evolutiva han mostrado algo incómodo, pero fundamental. El cerebro humano no evolucionó para comprender el mundo con objetividad, evolucionó para sobrevivir. Eso significa que prioriza la pertenencia al grupo, la coherencia interna, la seguridad emocional y la protección de la identidad. Durante cientos de miles de años, estas estrategias fueron funcionales. Permitieron que pequeños grupos humanos cooperaran, defendieran recursos y transmitieran conocimiento. Pero ese cerebro tribal que fue útil en pequeñas comunidades, hoy opera en sociedades de millones de personas. Y cuando ese cerebro tribal domina la interpretación del mundo, ocurre algo predecible. El otro deja de ser una persona compleja y se convierte en un símbolo, símbolo de amenaza, símbolo de error, símbolo de enemigo. Y cuando el otro se vuelve símbolo, el conflicto deja de parecer irracional, empieza a parecer necesario, no porque lo sea en realidad, sino porque nuestra mente lo justifica. No necesitamos odiar individualmente a las personas para entrar en conflicto, solo necesitamos creer que representamos valores incompatibles, y cuando millones de personas comparten esa narrativa, el conflicto se vuelve casi inevitable. Hoy ese patrón no es abstracto. Lo vemos manifestarse en distintas regiones del mundo. En Medio Oriente, donde miles de años de historia, identidad y temor se entrelazan en conflictos persistentes. En Europa del Este, donde fronteras y narrativas nacionales siguen cargadas de memoria y poder simbólico. En África y Asia, donde tensiones sociales, recursos y estructuras heredadas continúan generando inestabilidad. No se trata de analizar bandos, se trata de observar un patrón humano. La repetición de conflictos no siempre revela falta de soluciones. A veces revela límites en la forma en que interpretamos la realidad colectiva. A menudo pensamos que los conflictos nacen únicamente de las diferencias, de religiones distintas, de culturas distintas, de ideologías distintas. Pero si revisamos la historia con calma, veremos algo diferente. Las guerras más prolongadas no nacen de las diferencias, nacen del intento de eliminarlas. Cuando una sociedad cree que su modelo debe ser universal, cuando una nación cree que su visión del mundo debe imponerse, cuando una ideología se considera la única legítima, la convivencia deja de ser posible, no porque las diferencias sean insuperables, sino porque la diversidad deja de ser aceptable. La paz no desaparece cuando las culturas son distintas, desaparece cuando la diferencia se interpreta como amenaza. Hace más de un siglo, una frase sintetizó esta idea con claridad. El respeto al derecho ajeno es la paz. No es solo un principio jurídico, es una observación sobre cómo funcionan los sistemas humanos. Cada sociedad tiene su historia, sus heridas, sus valores y sus contradicciones. Pretender que una sola visión del mundo debe imponerse a todas las demás ha sido, una y otra vez, fuente de violencia. La paz no surge cuando todos piensan igual, surge cuando aprendemos a coexistir sin imponernos. Muchos pensadores han defendido esta idea desde distintas tradiciones. John Stuart Mill habló de la libertad de pensamiento como condición del progreso social. Hannah Arendt advirtió sobre los peligros de sistemas que dejan de cuestionarse a sí mismos.
Isaiah Berlin defendió el pluralismo como condición inevitable de la vida humana. La humanidad nunca ha sido uniforme y probablemente nunca lo será. El intento de uniformidad no genera estabilidad, genera tensión. Si observamos los sistemas complejos en la naturaleza, veremos un principio similar. Los ecosistemas no sobreviven por homogeneidad, sobreviven por diversidad. La resiliencia surge de la multiplicidad. Cuando un sistema se vuelve demasiado rígido, demasiado desigual, demasiado artificial o demasiado homogéneo, pierde capacidad de adaptación. Y cuando pierde esa capacidad, se vuelve vulnerable al colapso. Las sociedades humanas no son distintas. Los sistemas colapsan cuando dejan de ser viables, no cuando alguien decide que deben caer. Ningún sistema humano puede sostener dominio indefinidamente. Los imperios caen por desgaste interno, no es castigo moral, es dinámica sistémica. Y aquí aparece un punto clave. Tal vez la humanidad no esté enfrentando solo conflictos territoriales. Tal vez esté atravesando una transición civilizatoria. Hemos avanzado enormemente en tecnología, pero nuestra conciencia colectiva aún opera con reflejos tribales. La evolución que necesitamos quizá no sea biológica, quizá sea cognitiva. Pasar de identidades cerradas a conciencia planetaria, de pensamiento binario a pensamiento sistémico, de dominio a coexistencia, no porque sea idealista, porque es funcional en un mundo interconectado. Y si eso es cierto, el problema ya no es solo político, es civilizatorio. Hoy tenemos algo que ninguna generación anterior tuvo, capacidad material suficiente para sostener a toda la población mundial con niveles dignos de vida. No vivimos en un mundo de escasez absoluta, vivimos en un mundo de distribución desigual, de estructuras ineficientes y de decisiones condicionadas por marcos mentales antiguos. El problema no es si la humanidad puede sostenerse a sí misma, el problema es si está dispuesta a reorganizarse para hacerlo. Y aquí aparece otra dimensión que rara vez se menciona, la del potencial humano desperdiciado. Cada niño nace con curiosidad, con capacidad de aprender, imaginar y crear, pero el desarrollo de esas capacidades depende del entorno. Cuando millones de personas viven en inseguridad, desigualdad extrema o falta de educación, no solo se generan problemas sociales, se pierde potencial humano. Tal vez la mayor pérdida de la humanidad no sean los conflictos visibles, sino los talentos que nunca llegan a florecer. Si la humanidad lograra reorganizar sus prioridades, la competencia por sobrevivir podría transformarse en colaboración para desarrollarse, no como utopía ingenua, sino como estrategia racional, porque una sociedad donde más personas pueden desarrollar sus capacidades es una sociedad más estable, más innovadora y más resiliente. La diversidad humana no es un obstáculo, es la base de la adaptabilidad. Pero para llegar a ese punto se necesita una transformación profunda en la forma en que interpretamos al otro. Mientras veamos a los demás como rivales existenciales, la cooperación parecerá ingenua, pero cuando entendemos que los sistemas humanos están interconectados, la cooperación deja de ser idealismo y se vuelve pragmatismo. Tal vez la paz no dependa de que todos pensemos igual, tal vez dependa de que aprendamos a coexistir sin imponernos. Tal vez la humanidad no necesite controlar el mundo, tal vez necesite aprender a habitarlo. Y quizá la verdadera evolución humana no sea la expansión de nuestra tecnología, sino la ampliación de nuestra conciencia, la capacidad de dejar de ver enemigos y empezar a ver sistemas. Porque el verdadero desafío de nuestra época quizá no sea evitar el próximo conflicto inmediato, sino desarrollar la conciencia necesaria para que deje de ser inevitable. Tal vez la humanidad nunca logre eliminar por completo el conflicto, pero quizás sí pueda aprender a dejar de necesitarlo, porque los conflictos no empiezan en los territorios, empiezan en las ideas que tenemos sobre los demás, y el verdadero progreso no consiste solo en lo que somos capaces de construir, sino en lo que aprendemos a no destruir. Tal vez la madurez de una civilización no se mida por su poder, ni por su tecnología, ni por su capacidad de imponerse. Tal vez se mida por su capacidad de convivir, por su capacidad de comprender la diferencia sin temerla, por su capacidad de transformar la competencia en cooperación, y por su capacidad de entender que el destino humano no se juega entre bandos, sino en la conciencia con la que decidimos habitar el mundo. Porque al final, el futuro no depende de qué tan fuertes seamos, sino de qué tan profundamente seamos capaces de comprendernos.